La tarjeta bancaria desapareció de mi monedero una mañana de octubre. Cuando el aire de Vitoria-Gasteiz ya olía a lluvia inminente y las hojas de los plátanos del Parque de la Florida se volvían doradas antes de caer. Yo. Carmen. 68 años. Viuda desde hace 15. Me quedé helada frente al cajero automático, saldo cero. La pensión que tanto me costó ganar. Cotizando 40 años en la fábrica de electrodomésticos. Evaporada. No dudé ni un segundo. Solo una persona tenía acceso a mi casa. A mi bolso. A mi vida, mi hija Sonia. Sonia. La que un día, con 22 años, me miró a los ojos y dijo, mamá. Estoy enamorada de Carla. Aquella frase me atravesó como un cuchillo frío. No grité. Solo le pedí que se fuera. Que no volviera mientras viviera esa aberración. Y ella se fue. Con una maleta y los ojos llenos de lágrimas que yo fingí no ver. Durante años apenas nos hablamos. Tarjetas de Navidad frías. Alguna llamada en mi cumpleaños. Yo rezaba por ella en la iglesia de San Miguel, pidiendo que Dios la curara de esa enfermedad que, según el párroco, era pecado mortal. Pero el dinero seguía llegando cada mes. Y yo lo gastaba en medicinas. En la calefacción. En mis pequeñas rutinas de viuda respetable. Ahora, el dinero había desaparecido. Llamé a la policía desde el teléfono fijo. Con la voz temblando de rabia y vergüenza. El agente fue amable. Pero sus preguntas me quemaban. ¿Alguien tiene llave de su casa? ¿Familiares con problemas económicos? Tuve que decirlo. Tuve que pronunciar su nombre, Sonia. Cuando colgué, me senté en el sofá y lloré. No por el dinero aunque dolía, sino por la traición. Mi propia hija. La niña a la que crié con tanto sacrificio. Robándome. ¿Para qué? Para mantener su vida pecaminosa con esa mujer. Me imaginé sus risas. Sus abrazos prohibidos. Pagados con mi pensión. Sentí asco y, al mismo tiempo, un vacío inmenso que no quería reconocer. Al día siguiente, Sonia apareció en mi portal. La vi desde la ventana, más delgada. El pelo corto teñido de un castaño apagado. Ojeras profundas. Subió las escaleras lentamente. Como si cada paso le pesara. Cuando abrí la puerta, no dijo nada. Solo me miró. Yo tampoco hablé. La dejé pasar porque, a pesar de todo, era mi hija. Nos sentamos en la cocina. El silencio era tan denso que casi se podía cortar. Finalmente, rompí yo, ¿cómo has podido? Sonia bajó la cabeza. Mamá. No tengo excusa. Carla perdió el trabajo hace meses. Las facturas. La niña. ¿La niña? Entonces recordé, Alicia. Mi nieta. 13 años ya. La había visto apenas 3 veces desde que Sonia se fue. Una niña preciosa. Con los ojos de su madre y una timidez que me recordaba a mí misma de joven. Sonia siguió hablando. Voz baja. Entrecortada, necesitábamos el dinero para la hipoteca. Para la comida. Para que Alicia pudiera seguir en el colegio privado donde se siente segura. Pensé que no te darías cuenta tan pronto.
Que podría devolverlo poco a poco. Me miró suplicante. Lo siento. Mamá. De verdad. Sentí una ira que me subía por la garganta. ¿Lo sientes, después de elegir esa vida contra natura, después de abandonarme por una mujer? Las palabras salieron solas. Como siempre. Sonia se encogió. Vi cómo sus hombros se hundían. Cómo sus manos temblaban sobre la mesa. Y por primera vez en años. Dudé. ¿Era justo culparla de todo? ¿O era yo la que llevaba años construyendo un muro imposible de escalar? No la eché. No pude. Le dije que arreglara el desastre. Que hablara con el banco. Que devolviera hasta el último euro. Ella asintió. Con lágrimas en los ojos. Antes de irse. Murmuró, Alicia pregunta por ti. Dice que quiere conocer mejor a su abuela. Me quedé sola otra vez. Mirando la puerta cerrada. Preguntándome si alguna vez sería capaz de abrirla del todo. Los días siguientes fueron un infierno interior. Iba al mercado. Saludaba a las vecinas. Pero por dentro me comía la culpa y la rabia. ¿Cómo había llegado mi hija a robarme? ¿Era yo tan monstruo como para empujarla a eso? Rezar ya no calmaba nada. Solo repetía las mismas preguntas sin respuesta. Una tarde. Sonó el timbre. Era Alicia. Sola. Con una mochila al hombro y una expresión seria que no correspondía a sus 13 años. Abuela. Dijo simplemente. ¿Puedo pasar? Alicia entró como si el piso fuera suyo. Se quitó los zapatos en la entrada, gesto que Sonia también hacía de pequeña, y se sentó en el sofá sin pedir permiso. Yo me quedé de pie. Sin saber qué hacer con las manos. ¿Quieres un vaso de agua? Pregunté al fin. Ella negó con la cabeza. He venido a hablar de mamá. Su voz era firme. Pero vi cómo apretaba los puños sobre las rodillas. 13 años y ya cargando el mundo. Nos sentamos frente a frente. Alicia empezó sin rodeos, sé lo que hizo mamá. Sé que cogió tu dinero. Y sé por qué. Hizo una pausa. Respiró hondo. Carla está enferma. No te lo han contado por qué. Porque piensan que no te importa. Pero tiene cáncer. Tratamiento privado porque la lista de espera pública es eterna. Las pastillas cuestan una fortuna. El suelo se abrió bajo mis pies. Cáncer. La mujer que yo llamaba aberración, luchando por su vida. Y mi hija robando para salvarla. Sentí náuseas. Alicia siguió, mamá no duerme. Trabaja turnos dobles en la cafetería. Llega agotada. Cuida a Carla. Me ayuda con los deberes. Y aún así no llega. Por eso hizo lo que hizo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero no lloró. No te pido que la perdones. Solo que entiendas que no lo hizo por capricho. Lo hizo por amor. Amor. Esa palabra que yo había demonizado durante años. Me quemaba la lengua. Pregunté con voz ronca, ¿por qué has venido tú sola? Alicia me miró directamente. Porque mamá no se atreve. Y porque yo estoy harta de que mi familia esté rota. Tengo 2 madres que se quieren. Abuela.
2. Y una abuela que no quiere conocerlas. Se levantó. Sacó del bolsillo un sobre y lo dejó sobre la mesa. Aquí está parte del dinero. He vendido mi bicicleta. Mi consola. He pedido a mis amigas. No es todo. Pero es un comienzo. Me tendió la mano. Una mano pequeña. Decidida. Ven a casa. Ven a ver cómo vive tu hija. Si después sigues queriendo odiarla, al menos lo harás sabiendo la verdad. No tomé su mano. No pude. Pero tampoco la eché. Esa noche no dormí. Me levanté varias veces. Miré el sobre. Dentro había billetes arrugados. Monedas. Incluso un vale de una heladería. Dinero de niña. Dinero ganado con esfuerzo infantil para reparar el daño de los adultos. Me avergoncé como nunca. Al día siguiente llamé a Sonia. Quiero ver a Carla. Dije sin preámbulos. Silencio al otro lado. Luego un sollozo ahogado. ¿De verdad? ¿Mamá? ¿De verdad? Llegué a su piso en el barrio del Aqua una tarde lluviosa. El edificio era modesto, pero limpio. Sonia abrió la puerta con cara de no haber dormido en semanas. Carla estaba en el sofá, envuelta en una manta. Más delgada de lo que recordaba. El pelo corto por la quimioterapia. Me miró con sorpresa y algo que parecía miedo. Alicia nos observaba desde el pasillo. Brazos cruzados. Como una pequeña guardiana. Me senté frente a Carla. No sabía qué decir. Finalmente salió, lo siento. Ella sonrió débilmente. Yo también. Sonia lloraba en silencio en la cocina. Hablamos poco esa primera vez. De la enfermedad. Del tratamiento. De las facturas. Carla me contó cómo conoció a Sonia. Cómo Alicia las había unido aún más. Yo escuchaba. Por primera vez escuchaba sin juzgar. Cuando me fui, Alicia me acompañó hasta el ascensor. Gracias. Abuela. Susurró. La abracé. Fue un abrazo torpe. Pero real. Los días siguientes fueron un torbellino emocional. Iba a su casa casi todos los días. Ayudaba con la compra. Cocinaba potaje como el que hacía cuando Sonia era pequeña. Veía cómo Carla luchaba contra las náuseas. Cómo Sonia le tomaba la mano en silencio. Veía el amor. Un amor distinto al mío con mi marido. Pero amor al fin. Una noche. Carla tuvo una crisis. Fiebre alta. Dolor. Sonia llamó a la ambulancia llorando. Yo estaba allí. Corrí con ellas al hospital Chagorrichu. Esperamos horas en la sala. Alicia dormía sobre mi regazo. Sonia me cogió la mano sin decir nada. Yo se la apreté. Carla se recuperó de aquella crisis. Pero el tratamiento seguía siendo caro. Sonia volvió a mirar mi pensión con desesperación. Yo lo sabía. Lo veía en sus ojos. Una mañana. Tomé una decisión que me aterrorizaba. Fui al banco y modifiqué la cuenta, añadí a Sonia como cotitular.
Le di acceso completo. Cuando se lo dije, se quedó muda. Mamá. Es mi dinero también para mi familia. Respondí con voz temblorosa. Para mi nieta. Para vosotras. Sonia lloró como una niña. Yo también. Pero la paz duró poco. El escándalo estalló una tarde de noviembre. Cuando una vecina del bloque de Sonia, una mujer devota como yo había sido, vio como Carla y Sonia se besaban en el portal al volver del hospital. Un beso breve. De alivio porque las últimas pruebas habían salido bien. Pero suficiente. La noticia corrió como la pólvora por el barrio. Luego por la parroquia. Luego por mis antiguas amigas de la Asociación de Viudas. Me llamaron, Carmen. ¿Es verdad que frecuentas la casa de tu hija la lesbiana? ¿Que les das dinero? Yo colgaba. Pero las palabras se clavaban. En la misa del domingo, el párroco predicó sobre la familia tradicional y los peligros de la ideología de género. Varias cabezas se volvieron hacia mí. Sentí las mejillas arder. Llegué a casa destrozada. Me encerré. No contestaba el teléfono. Sonia llamó varias veces. Preocupada. No cogí. Alicia apareció 2 días después. Furiosa. ¿Por qué no contestas? Mamá está fatal. Cree que has vuelto a rechazarla. Me miró con desprecio adolescente. Pensé que habías cambiado. Pero eres igual que siempre. Cobarde. Sus palabras me dolieron más que cualquier sermón. Porque eran ciertas. Esa noche no pude más. Fui a casa de Sonia sin avisar. Carla estaba dormida. Sonia abrió con ojeras profundas. Mamá. Nos sentamos en la cocina. Le conté todo, las miradas. Los comentarios. El sermón. Tengo miedo. Admití por primera vez. Miedo de lo que dirán. Miedo de perder lo poco que me queda de vida normal. Sonia me miró con tristeza infinita. ¿Y yo cuántos años he vivido con miedo a que me rechaces, a que mi hija crezca sin abuela por mis elecciones? Silencio. Luego, no te pido que marches en el orgullo. Solo que no nos abandones otra vez. Carla se despertó. Se unió a nosotras. Envuelta en una bata. Carmen. Dijo con voz débil pero firme. Yo también tengo miedo. Miedo a morir. Miedo a dejarlas solas. Pero el miedo no puede ganar siempre. Alicia. Que escuchaba desde su habitación. Entró. Si la gente habla. Que hable. Nosotras somos familia. Y las familias se quieren aunque duelan. Me quedé hasta la madrugada. Hablamos como nunca. De mi marido. Que nunca supo mostrar afecto. De cómo yo repetí el patrón. De cómo Sonia había sufrido en silencio durante años. De cómo Alicia había crecido viendo a sus madres luchando contra el mundo. Cuando salí. Amanecía. Vitoria estaba envuelta en niebla. Caminé hasta la plaza de la Virgen Blanca. Me senté en un banco. Lloré todo lo que no había llorado en décadas. Al día siguiente fui a la parroquia. No a misa. Al despacho del párroco.
Le dije que mi hija era lesbiana. Que su pareja tenía cáncer. Que mi nieta era la niña más valiente que conocía. Que si la iglesia no tenía sitio para ellas. Quizá era la iglesia la que necesitaba cambiar. El párroco palideció. No respondió. Salí con la cabeza alta. Las consecuencias llegaron rápidas. Algunas amigas dejaron de saludarme. Otras me miraron con curiosidad nueva. Pero también llegaron apoyos inesperados, una vecina que confesó tener un hijo gay. Otra que admiraba mi valentía tardía. En casa de Sonia. Las cosas mejoraban lentamente. Carla respondía al tratamiento. Sonia sonreía más. Alicia. Alicia me llamaba Abu a veces. En vasco. Y me enseñaba palabras nuevas. Pero el conflicto mayor aún estaba por llegar. Una carta del banco, investigación por posible fraude en mi cuenta. Alguien, seguramente una de aquellas vecinas piadosas, había denunciado que yo, una viuda mayor, estaba siendo manipulada por mi hija para transferir dinero. Querían hablar conmigo. Sola. Sonia se derrumbó. Es mi culpa. Todo por mi culpa. Carla intentó calmarla. Alicia lloraba en silencio. Yo tomé la decisión más difícil de mi vida. Fui sola al banco. Me senté frente al director y la trabajadora social. Les conté toda la verdad, que yo había añadido voluntariamente a mi hija como cotitular. Que el dinero era para ayudar a mi familia. Que mi nuera tenía cáncer. Que mi nieta merecía un futuro. La trabajadora social me miró con escepticismo. ¿Está segura de que no la coaccionan? Muchas personas mayores son víctimas de abusos económicos por parte de familiares. Sentí la rabia subir. La única que abusó fue yo. Durante años. Abusé emocionalmente de mi hija por no aceptar quién es. Ahora intento reparar el daño. Les mostré mensajes. Facturas médicas. Fotos de Alicia. Les hablé de las noches en el hospital. De las risas contenidas. Del amor que había visto florecer donde antes solo había odio. Salí de allí temblando. Pero entera. La investigación se archivó. Pero el precio fue alto. La denuncia anónima llegó a servicios sociales. Una asistente vino a casa. Preguntó a Alicia en privado si se sentía segura. Si sufría maltrato. Alicia. Valiente como siempre. Respondió, la única que sufrió maltrato fue mi madre. Por parte de quienes no aceptan nuestra familia. Ahora estamos bien. La asistente cerró el caso. Pero el daño estaba hecho. Sonia se hundió en una depresión profunda. Dejó de comer. Dejó de reír. Carla, a pesar de su propia enfermedad, la cuidaba día y noche. Yo me instalé en su casa. Dormía en el sofá. Cocina. Limpiaba. Llevaba a Alicia al colegio. Veía cómo mi hija se desmoronaba por la culpa. Soy un monstruo. Repetía. Te robé. Te hice daño. Una noche la encontré en la cocina. Llorando sobre la mesa. Me senté a su lado. Yo también robé. Dije. Ella me miró sin entender. Te robé años de amor.
Te robé la posibilidad de ser feliz sin miedo. Te robé a tu hija durante demasiado tiempo. Sonia lloró en mis brazos como cuando era pequeña y tenía pesadillas. Yo la mecí. Perdóname tú a mí. Susurré. Poco a poco. Sonia empezó a mejorar. Carla ganó peso. Alicia sacó notables en el colegio. Pero el conflicto externo no cesaba. En el instituto de Alicia. Algunas madres organizaron una recogida de firmas para que no se promoviera la ideología de género. Indirectamente. Apuntaban a nuestra familia. Alicia llegó un día llorando. Le habían escrito maricona en la mochila. A ella. Que ni siquiera había hecho pública su orientación, si es que la tenía ya definida. Sonia quiso ir al instituto a gritar. Yo la detuve. Vamos las dos. Pero con calma. Fuimos. Hablamos con la directora. Con el tutor. Con las madres implicadas. Les conté mi historia. Les hablé de amor. De enfermedad. De valentía infantil. Algunas bajaron la mirada. Otras no. Pero la directora prometió medidas. Alicia. Esa noche. Nos dijo, quiero contar mi verdad. En el instituto. En una charla. Tenía 13 años y más coraje que todas nosotras juntas. La dejamos decidir. El día de la charla. El salón de actos estaba lleno. Padres. Alumnos. Profesores. Alicia subió al escenario con las manos temblando. Habló de sus dos madres. De su abuela que había cambiado. De cómo el odio duele más que cualquier enfermedad. Cuando terminó. Hubo silencio. Luego aplausos. No de todos. Pero de muchos. Una madre se acercó después. Llorando. Mi hijo es gay. Nunca se lo he dicho a nadie. Gracias. Otra. La más dura. No vino. Pero días después envió una nota, lo siento. No todo cambió de golpe. Hubo miradas. Murmullos. Pero también abrazos nuevos. Carla terminó el tratamiento. Las pruebas salieron limpias. Celebramos en casa con una cena sencilla, potaje. Vino de Rioja Alavesa. Tarta de Goxua. Brindamos. Por la vida. Por el amor. Por las segundas oportunidades. Yo miré a mi familia, mi verdadera familia, y sentí paz por primera vez en décadas. Pero la vida. Como siempre. Tenía preparada una última prueba. Un año después. Carla recayó. El cáncer volvió más agresivo. Los médicos hablaron de meses. Sonia se rompió. Yo también. Pero Alicia. Alicia se convirtió en el pilar. Organizó turnos. Llevó a Carla al hospital. Hizo los deberes en la sala de espera. Nos obligaba a comer. A dormir. A seguir viviendo. Yo vendí mi piso. Con el dinero pagamos un tratamiento experimental en Barcelona. Nos mudamos las 4 a un apartamento pequeño cerca del hospital. Los días eran duros. Las noches peores.
Pero también había momentos de luz, Carla riendo con una película antigua. Sonia durmiéndose en mi hombro como cuando era niña. Alicia cantando bajito para animarnos. Una tarde. Carla me llamó a solas. Carmen, dijo débilmente. Prométeme que cuidarás de ellas. Que no volverás atrás. Le tomé la mano. Te lo prometo. Sois mi familia. Carla murió una mañana de primavera. Con las 4 alrededor de su cama. Sonia gritó. Alicia lloró en silencio. Yo recé. Pero no como antes, recé dando gracias por haberla conocido. El duelo fue largo. Sonia apenas hablaba. Alicia dejó de sonreír. Yo tomé las riendas. Vendí todo lo que quedaba. Compré un pequeño piso en Vitoria. Con jardín. Plantamos rosales en memoria de Carla. Poco a poco. La vida volvió. Sonia encontró trabajo en una ONG Healthy. Ayudaba a madres como yo había sido. Alicia empezó secundaria con notas brillantes y amigos nuevos que aceptaban su familia sin preguntas. Un día, Alicia me dijo, Abu, ¿sabes que salvaste a mamá? 2 veces. Primero devolviéndole el dinero. Luego devolviéndole el amor. Sonreí con lágrimas. Tú nos salvaste a todas. Pequeña. Años después. En la fiesta de la Virgen Blanca. Bajamos las 4 a la plaza. Sonia había conocido a alguien nuevo. Una mujer amable que nos visitaba. Vimos descender a Celedón. Brindamos con cava. Miré al cielo. Pensé en Carla. En mi marido. En la mujer que fui y en la que había llegado a ser. El odio me había robado mucho. Pero el amor tardío. Doloroso. Valiente me lo había devuelto todo. Mi hija no me robó la pensión. Yo se la di. Porque al final. La familia no se mide en dinero ni en normas antiguas. Se mide en quién está ahí cuando el mundo se derrumba. Y nosotras estábamos.